Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este día 24 de mayo del año 2020, ¿verdad? Tempranito por la mañana, gloria a Dios por eso. Vamos a empezar la clase de estudio 22 en este día. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por otro día más de vida, otro día la oportunidad que nos da en poder grabar esta clase y poder dar la clase de la manera que Dios nos da la oportunidad que la demos. O sea, porque muchas veces nosotros pues tenemos planes y queremos pensar una cosa, pero solamente Dios es el que decide cómo y cuándo hacer las cosas y en el orden que es específico que Él designa. Vamos a empezar la clase. La clase de hoy se titula Dios restaura a su pueblo. Vamos a ver que Dios, pues, cuando reprende a una persona, pues lo reprende con el propósito de restaurarlo, elevarlo a un nivel pues, espiritual y moral más alto pues, de lo que está y ponerlo más sólido en cuestión de la palabra, en cuestión de lo que cree, para que evitar caer en pecado y caer de la gracia de Dios también, para que Dios evitar volver a reprenderlo de nuevo. Como le dijimos, el estudio está en el número 22. La base bíblica está en Sofonías 3, 9, 17. Pues el profeta Sofonita, mi Sofonía es que vamos a hablar en este día, que es contemporáneo también con Jeremías. Jeremías influyó mucho en él. Y vemos aquí en este hermoso libro, ¿verdad? Porque es bien bonito lo que vamos a leer ahorita, cómo es que Dios obra. Dice el objetivo primero, número 1, dice saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia. El objetivo número 2, concentrarse de la concentrarse de la necesidad de vivir en armonía con Dios. Muy importante eso. Punto número 3, objetivo número 3 es regocijarse porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. En otras palabras, Dios siempre nos da la oportunidad al ser humano para que se restaure. El pensamiento central dice: las reprensiones de Dios a su pueblo no son para la destrucción, sino para la restauración. Bien importante eso. El texto áureo dice: y dejaré en medio de ti, o dejaré en medio de ti en un pueblo humilde, pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Sofonía 3, 12. Ahora vamos a leer en sí lo que es la lectura antífona, la lectura bíblica, para ver con más detalle lo que dice el Señor aquí en esta clase. Dice Sofonía 3:9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos fuerza de labios, para que todos invoquen el nombre. O sea que en aquel tiempo va a dar, devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos vuelvan o invoquen el nombre de Jehová, para que sirvan de común consentimiento. O sea que, en otras palabras, Dios va a redimir las personas y va a sacar todas las cosas malas que tiene la persona, o limpiarlo a un nivel la cual pueda invocar el nombre de Dios, porque no se puede invocar el nombre de Dios cuando la persona pues está mal y hace cosas malas, ¿me entiendes? Cosas que no le agradan a Dios. Dice: de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán la hija de mis aparecidos traerá mi ofrenda. Dice: en aquel día no será sería más avergonzada por ninguna de tus obras con las que rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti los que se alegran en tu soberbia, y nunca más ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti mi pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Lo que acabamos de leer ahora mismo. Dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará alguna lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Porque en aquellos tiempos tenían enemigos de Siria, los caldeos,
y también enemigos sititas que le llamaban, que eran del sur de la frontera con Rusia en aquel tiempo. Canta, oh hija de, de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo decirá Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite tus manos. Dice, versículo 17, Jehová está en medio de ti como poderoso y salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. En otras palabras, que Dios se va a alegrar cuando el pueblo sea restaurado. En otras palabras, van a pasar un proceso y van a ser cautivos y van a sufrir por un buen tiempo, por una generación se puede decir completa, pero Dios lo iba a restaurar y se iba a alegrar de su restauración también, porque es una cosa que Dios no se alegra en la persona castigando, Dios se alegra cuando la persona se restaura y lo puede usar para su gloria y su honra. Esa es la alegría que le da a Dios. Y está escrito aquí en la palabra que la acabamos de leer ahora mismo. Dice la introducción: algo que ha caracterizado a todos los profetas es la presentación de un Dios en el cual resaltan dos atributos opuestos: la justicia punitiva y el tierno amor. Sofonías es aquel el que más recurre a este contraste entre los juicios severos de Dios y sus tiernas manifestaciones de amor. Sofonías era bisnieto del gran rey de Judá, Ezequías, y probablemente primo hermano de Josías, el rey de Judá. Fue contemporáneo con Jeremías y el último de los profetas menores que profetizó antes del cautiverio babilónico. Qué importante eso. Pero vamos a seguir más adelante. Dice, Sofonía vivió uno de los tiempos más turbulentos de la historia de Judá. El capítulo 3 comienza con un ay que está dirigido en contra de la ciudad de Jerusalén. Ella es descrita como una rebelde, contaminada y opresora. Se encontraba en esta deplorable condición porque sus líderes políticos y religiosos y jurídicos estaban corruptos. El primer capítulo del libro resalta la destrucción de la nación por el retirado verbo punitivo: destruiré, cortaré, raeré. Una vez que los juicios de Dios hubiesen cumplido su misión, el siguiente paso sería la intervención santificadora de Dios. Promete devolver a los pueblos pureza de labios, porque los labios de la gente eran usados para invocar nombres de dioses paganos. Oseas 2:17, el versículo, ¿verdad?, que trae esa información. Pero le voy a dar unos datos generales acerca del tema, también de lo que estamos estudiando también, que se llama pues la relación de Dios con, que la enseñanza, la enseñanza que la relación de Dios con el hombre es un balance perfecto entre la justicia punitiva y el tierno amor, lo que vamos a decir. El autor es Sofonía, cuyo nombre puede significar Jehová esconde o Jehová va a escondido. Muy importante eso. Los personajes pues son los israelitas del sur, es decir, los reinas de Judá. La fecha, ¿verdad?, que Sofonía administró fue durante el reinado de Josías, el rey de Judá, entre el año 640 a 609 a.C. Y el lugar, pues lugar obviamente, ¿verdad?, era Israel. Pues verdad que la nación de Israel, pues la nación que estamos hablando y lo que se basa la historia de la clase bíblica, o la Biblia entera, mejor dicho. Vamos a continuar leyendo. Dice: el orden en que ocurren los sucesos que se presiden en el versículo 9 son sorprendentemente los mismos pasos redentores que suceden en la conversión cristiana. Primero viene la purificación, después la invocación del nombre de Dios y el servicio entusiasta.
Luego traerle ofrendas a los lugares más remotos. La siguiente es obra de la transformación de la conciencia para que no continúe sintiendo vergüenza por las impiedades cometidas en el pasado. Finalmente, un cambio de corazón que impedirá que se manifieste de nuevo la soberbia. Dios no solamente purifica al que vuelve a Él, sino que además capacita para que invoque su nombre, le sirva con entusiasmo y le cambie la naturaleza interior. Es muy importante eso, tiene que cambiar interiormente. Dice aquí más adelante, y quita de su conciencia toda acusación por los pecados cometidos. Cuando Dios restaura a alguien, lo perdona, lo limpia, lo restaura, eso queda atrás. Ya no, Dios no recuerda más lo que esa persona hizo, sino que lo que cuenta es lo que esa persona está haciendo en el momento que ya se ha restaurado, que empieza una vida nueva en el Señor. Continuamos leyendo más adelante, dice un remanente escogido por Dios, Sofonías 3, 12 y 14, dice humilde y confiado. Ese remanente puede ser el pueblo judío que se guía temiendo a Dios y regresaba del cautiverio. Además puede ser una diferencia de aquellos que reciben el Evangelio o también el pueblo judío durante el reinado milenial de Cristo. Pero para poder clarificar cómo parte del pueblo de Dios escogido debe justificar las características que Dios quiere. Estas son: número 1, un pueblo humilde. Cristo dijo a sus seguidores: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo no dijo nada más que era manso y humilde, sino nos dijo que era de corazón, que era genuino. Lee más adelante, un pueblo pobre. Un punto número 2, un pueblo pobre. Aquí se habla pobreza de espíritu, no económica. Esta característica nos recuerda la bienaventuranza, que son bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El punto número 3 dice: confiará en Jehová, no en los dioses del paganismo ni en los hombres. Fíjate qué cosa. Todo esto es bien importante. O sea que Dios hablan de los pobres de espíritu. Nunca hablaba. Hay gente que lo toma, no estudia bien la palabra y creen que es pobreza, ¿verdad? Que se llama regular. Una pobreza que es la pobreza de dinero, cuando en verdad, o económica, como acabamos de leer, cuando en verdad lo que Dios está hablando de la pobreza del espíritu, de gente humilde. Ya no es una persona pues, que sigue siendo sus malos caminos, sino que es totalmente transformada por el poder de Dios. Dice aquí más leyendo más adelante, dice punto B, gozoso y agradecido. Además de las características señaladas, el remanente de Israel, número 1, no hará justicia. Número 2, no dirá mentira. Número 3, ni tendrá lengua engañosa. Estas tres características son la exteriorización en las relaciones humanas de las tres virtudes interiores de las cuales habla el versículo 12. Esto es el que es humilde, pobre de espíritu y confía en Dios. Tratará de una con justicia y veracidad en sus semejantes, a sus semejantes. La mejor manera de evidenciar las virtudes del alma es por medio de la conducta. Nadie que sea justo, que sea justo, ventajoso, o sea, mejor dicho, que nadie que sea injusto, ventajoso o aprovechado puede decir que es temeroso de Dios. Eso es muy cierto. Una persona que hace esta cosa no es un siervo de Dios, no se puede llamar eso, es un falso. Una vez que se poseen las virtudes requeridas por Dios, el pueblo de Dios se puede gozar por anticipado con una triple celebración. Canta, da voces de júbilo, gózate y regocíjate. Cosa más tremenda esa. Cuando ya está el cambio, viene la alegría, viene las bendiciones.
mire las celebraciones y todas las cosas pues van mejorando, van escalando nuevos niveles espirituales. Vamos a continuar leyendo más adelante el punto número 3, razones para regocijarse. La victoria completa sobre el mal. En Sofonía dice que Jehová ha apartado los juicios de su pueblo, infiere que le ha perdonado sus pecados, además ha escuchado o echado fuera perdón a sus enemigos. Estas son las fuerzas invasoras de las cuales Dios se valió para castigar a los rebeldes. Una vez el pueblo hubiese respondido a la voz de Dios, arrepintiéndose de su pecado, la tierra sería sanada de una plaga invasora. Estas son razones para que el pueblo escogido debería regocijarse. Aquel cristiano puede, de variar enseñanzas espirituales, no se puede tener paz, felicidad ni victoria espiritual a menos que los enemigos del alma sean expulsados. Moisés le dijo a Israel que cuando poseyesen la tierra prometida deberían eliminar a todos sus moradores, porque de lo contrario esto lo harían a ellos miserables. Número 35, 33, 55. Y fíjate, es cierto, Dios le dio eso a Israel, que tenía que eliminar a todos sus enemigos, porque de lo contrario van a tener muchos problemas con ellos en el futuro, que ellos van a querer darle problemas, lo van a querer asesinar, limpiarlo del mapa, y hasta el son de hoy todavía Israel tiene problemas a causa de eso, porque ellos perdonaron a mucha gente que hoy en día le están dando problemas. Dice aquí, ¿verdad? Presencia divina prometida. Ahora se proclama la presencia permanente de Dios en medio del pueblo. Uno como juez se declara el indulto. Israel no es inocente, pero Dios en su gracia lo absuelve de toda culpa. Dos, como redentor él expulsará de la nación a los enemigos que le tenían sojuzgada. 3. Como rey, Jehová es rey en medio de ti, y a diferencia de otros reyes perversos en medio de ti, a diferencia de otros reyes de maldad y aquellos que representaban fuerzas invasoras. El Señor garantiza llevará el momento en que el que será el rey de Israel. En otras palabras, que él le promete a Israel que va a ser el rey de Israel. Eso lo podemos ver en el reino milenial de Cristo. Dice, cuando como más poderoso salvará en la... O sea, 4, como poderoso él salvará a Israel, ¿verdad? Que eso está por la promesa. Dice en la Septuaginta. Septuaginta viene siendo la Septuaginta edición de la Biblia, ¿verdad? Que viene siendo greco o romana, más o menos de la traducción greco-romana. Por eso que le dicen Septuaginta, dice que el poderoso te salvará. Una promesa que está ahí. 5. Como apasionado amante que callará de amor. Versículo 7. El texto hebreo dice: estará en silencio en su amor. Algunos piensen en que el verdadero amor no tiene que andar haciendo alrededor de su efecto. Existe como alguno profundo e íntimo que verdad te elocuente. Cosa más tremenda eso, ¿verdad? Perdone que tengo un poquito la garganta seca, pero es que el abanico me está dando la garganta y me tiene la garganta bastante seca. Dice resumen general, ¿verdad? Dice aprovechamos varias verdades. Número 1, la maldad no puede quedar impune. Los juicios de Dios nos recuerdan que el que tiene el conocimiento de la palabra es más responsable que el que la desconoce.
Número 2, los profetas que mencionaron juicio al pueblo a continuación anunciaron restauración. Es decir, hay esperanza para los que se vuelven a Él o los que se vuelven a Dios. Número 3, Dios se opone a la soberbia. Dios se opone a la soberbia y altivez. Sin embargo, los pobres y los humildes recibirán bendición. Está hablando de los pobres los pobres del espíritu y los que son soberbios del espíritu, pues Dios los rechaza. Y Sofonía señala que el júbilo y regocijo surgen cuando permitimos que Dios esté con nosotros. Él se regocijará con cánticos. En punto número 5, al final dice, finalmente la gracia soberana de Dios, la gracia soberana de Dios es tan grande que nos da oportunidad de restauración, habilitándonos para que invoquemos, capacitándonos para que sirvamos. En otras palabras, Dios no nos echa por un lado, ¿verdad? Nos ignora a nosotros y nos deja ahí a la intemperie, sino que nos lo está, nos limpia y nos prepara también para como sigamos sirviendo. Agarró el pueblo de Israel, lo pasó por una etapa bien fuerte, y cuando Israel volvió para atrás, pues ya no era el mismo. Era un pueblo totalmente diferente, que le servía a Dios en espíritu en verdad. Después que volvió del cautiverio, ya no es el mismo. Cuando Dios le promete a uno que va a pasar una prueba, es porque uno va a cambiar. O cuando viene la reprensión de uno, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque la persona no se va a quedar igual. Dios no quiere que la persona se quede igual para que se pierda, sino que la restaura para que llegue a alcanzar el nivel que Él quiere y a la misma vez le sirva para alcanzar las almas que Él quiere alcanzar, y vean en Israel el ejemplo de que desobedece a Dios, que no hace sus estatutos, no cumple su palabra, va a tener castigo, y que al final pues después de eso también Dios lo va a restaurar. O sea que no es que se van a quedar así impunes, y tampoco se van a quedar sufriendo en el castigo constantemente. Vamos a hacer algunas preguntitas, ¿verdad? Para con eso cerrar la clase de hoy. Está un poquito corta la clase, pero a la misma vez pues hablamos de unos puntos bien importantes y hablamos cosas que de verdad edifican a las personas. Y la clase, ¿verdad? No es tan solo hacer una clase de varias horas, sino hacer algo que se pueda entender y pueda edificarnos espiritualmente. Dice la pregunta número 1: ¿cuáles son los dos atributos de Dios que resaltan en los escritos de los profetas? El A es la justicia punitiva, mejor dicho, justicia punitiva, y el B, su tierno amor. Son las cosas que resaltan ahí. La segunda pregunta dice: escriba los sucesos que se predicen en el capítulo 3, versículos 10 y 11, y en el orden en que se ocurrirán. El A dice aquí, el punto A, primero viene la purificación. El B, después sigue la invocación de Dios. El C, que por último, él trae ofrenda. Esa persona trae ofrenda después que pasa ya por este sistema que ya es regenerada. Dice el punto número 3, o la pregunta número 3. En Sofonía 3.12 habla de 3 virtudes interiores, y en el versículo 13 señala 3 formas de exteriorizar esas virtudes. ¿Cuáles son? La número 1, la A, dice: no hará injusticia. La B, no dirá mentira. Y la C, no tendrá lengua engañosa. En otras palabras, esa persona ya no va a mentir mentira, ya no va a hacer levantar falso contra la gente, sino que va a ser diferente. Si una persona está haciendo esto todavía, pues lamentablemente pues no ha nacido de nuevo, porque la persona que es nacida de nuevo, que ya Dios la restauró, no hace estas cosas, mucho menos las practica. Dice la cuarta pregunta: para tener paz, felicidad y victoria espiritual, ¿qué debe suceder primero? Dice aquí la contestación: los enemigos del alma deben ser expulsados. Todo lo que le hace daño a uno tiene que ser echado fuera para que uno pueda cambiar y para poder uno ser feliz espiritualmente.
Dice aquí la última pregunta. ¿Cómo se proclama la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo según la interpretación que le damos en Sofonía 3:17? Dice el número A, como juez que declara el indulto. Perdón, como juez que declara el indulto. B, como redentor que expulsará de la nación a los enemigos. C, como rey de Jehová, el rey llegará el momento en el que él será de Israel. D, como poderoso salvado. E, como apasionado amante que callará o callará de amor. Versículo 17. Todas estas cosas, ¿verdad? Lo encontramos en la clase, la leemos en la clase y vemos cómo el amor de Dios, ¿verdad? Como acabamos de leer en la clase de hoy, Dios restauró a Israel después que lo hizo pasar todo ese proceso. Fíjate que si Israel hubiera escuchado la voz de los profetas, pues se hubiera arrepentido, hubiera cambiado atrás, todos esos juicios pues se hubieran cancelado, se hubieran detenido por el momento, pero como ellos siguieron en lo mismo y se empeoraron en vez de recuperarse, en vez de mejorarse, siguieron de mal en peor, pues Dios tuvo que actuar en ese momento, permitir que esas cosas pasaran con el propósito de poder restaurarlo y hacerlos una nueva nación, una nueva persona, porque no podían seguir así. Estaban haciendo cosas muy malas, muy feas y no se puede seguir así haciendo cosas malas y horribles que Dios deje las cosas pasar por alto, ¿no? Dios es un ser justo, un santo, y eso lo hace actuar en justicia para que hacer cambios, pero a la misma vez lo hace para que la persona sea restaurada a un nivel y vuelva para atrás y no sea el mismo, sino que aprenda de los errores que cometió. Porque lo mejor de todo que nos está la palabra de Dios, nosotros aprender de todas las cosas que hay ahí, para que nosotros crecer espiritualmente y alcanzar un nivel espiritual al cual podamos alabar a Dios sin que el enemigo esté constantemente ahí acusándonos, diciéndonos, porque si llega en un momento tiene que irse, porque la palabra de Dios dice que someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros irá. Eso es indiscutible. Pero si una persona está viviendo dos vidas y sigue lo mismo de mal en peor y nunca se arregla, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es justo y a la larga Dios lo va a rectificar, lo va a mover para que cambie su manera de vivir y se rectifique delante de Dios para que pueda hacer su voluntad más adelante y no se pierda también, que es lo más importante. Dios siempre está interesado en la salvación de nosotros y eso es lo que a Dios le importa, que nosotros nos salvemos y no nos perdemos, mi hermano. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Por ahora, ya más adelante, pues ya la semana que viene vamos a estar en el estudio 23. Va a estar bien bonito también. Y vamos a aprovechar siempre el tiempo para que las personas pues puedan gozarse de estos estudios sin tener que sacrificar tanto tiempo, sino que puedan escuchar el estudio con tiempo breve, preciso, para que también se edifiquen también. Vamos a hacer una oración para así cerrar esta clase y despedirnos hasta la semana que viene. Padre, en nombre de Yeshua HaMashiach, vengo de la presencia, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me diste, Padre mío, en exponer, Señor, tu palabra en este día y me permitirme, Señor, enseñar en este estudio las verdades de tu restauración. Tú nos reprendes, nos corriges, Señor, pero con un propósito, Padre, de restaurarnos para que nosotros no nos perdamos. Gracias te doy por esta enseñanza, gracias te doy por todo aquello que la van a escuchar. Y te ruego, Señor, que bendiga a esas personas que las escuchen y que haga su corazón y su mente para que puedan, Señor, ser restaurados a los que lo necesitan y a los que no, pues, Señor, puedan edificarse más todavía y así ayudar a aquellos que lo necesitan, Señor. En nombre de Yeshua HaMashiach, te ruego que bendigas este día, bendigas todo lo que se va a hacer y nos ayude, Señor, a estar en comunión contigo, Padre, que es lo más importante. Te doy gracias, Señor, por todos los alimentos que vas a ingerir, por todo lo que se va a hacer. Guárdanos y cuídanos, Señor, y manténnos nosotros en comunión contigo, que es lo más importante, Padre amado. En nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido, dándote gracias. Amén.
Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana con el capítulo o estudio 22 de la Escuela Dominical. Que Dios los guarde a todos. Shalom.